Bueno, para ustedes todos sean bienvenidos. Un momentito, déjenme acomodar esto. Y bueno, comenzamos. En esta mañana, de fondo tenemos precisamente la estación de radio, Radio IDI, la voz de la Iglesia de Dios Israelita para todo el mundo, el universo, hasta el infinito y más allá. Bueno, esta mañana su servidor y amigo Antonio Lara Domínguez, claro, escuchando Radio IDI, les invito, ya saben que desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas tiempo de México, los 365 días del año, las 24 horas del día, Radio IDI para todos ustedes, www.radio-medioidi.com. Bueno, tengamos la lección de el egoísmo, que será dada precisamente el próximo sábado en la Sociedad Femenil, en todas las localidades. Que ya tengan su cuaderno, desde luego, porque me he enterado que en algunas todavía no lo tienen o andan retrasadas retrasadas de la lección solamente y algunas hasta adelantadas. Bien, el egoísmo. Tenemos un versículo para memorizar. Y respondióle Juan, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 38. Bueno, el versículo en sí nos habla para dar a entender que no debemos ser egoístas absolutamente nada. La prueba está que estos hombres que encontraron a alguien que echaba fuera a los demonios, como no hacía grupo con los apóstoles de Jesús, pues se lo prohibieron. Y se lo prohibieron, vamos a decirlo en forma egoísta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Ustedes pueden verlo en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 38 en adelante. La respuesta de Jesús dice, no se lo impidáis, porque el que no es conmigo es contra mí. Sí, en otras palabras, si él está dando a entender que podían, en cierta forma, escuchar que estaba haciendo lo bueno, pues hay que dejar que lo hagan. Eso es no ser egoísta. Bueno, quizás soy breve en este comentario, pero vamos, porque luego el tiempo no me va a dejar más aprovechar este espacio. Debo decirles que precisamente anoche, por la cuestión de que se descargó por completo el celular, ya no pude realizar transmisión alguna a las 10 de la noche. Por eso lo estamos haciendo. Recuerden que procuramos que a las 22 horas de la noche darles a conocer un poco más de esto. Bueno, más que nada estamos concluyendo a las 22 horas lo de los 4 acuerdos, algo de sabiduría ancestral para beneficio hoy en nuestro día y para ti, para todo aquel que está escuchando. Y bueno, en esta mañana, mañana pues son las 11 horas, tiempo de México, tenemos la lección de el egoísmo, que repito, será dado en las distintas casas de oración, bueno, en distintos lugares, pero la Iglesia de Dios Israelita. Vamos al material explicativo que nos dice así. La palabra egoísmo la define el diccionario de la siguiente manera, del latín ego, yo, ismo, es decir, inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás, acto sugerido por esta condición personal. En otras palabras, diríamos que el egoísmo va contrario a lo que sería altruismo. Altruismo es enfocarnos en apoyo hacia los demás, y el egoísmo es primero yo, luego yo, y después yo, y al último yo. Ese es el egoísmo. Esto nos hace recordar lo que nos dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que escribe a los cristianos del primer siglo. Le dice, ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Esto sería en contraposición al egoísmo. Pero bueno, vamos al siguiente párrafo. En nuestro versículo de memoria podemos encontrar una actitud de cierto egoísmo por parte de los discípulos de Jesús. Le prohibieron a cierto hombre el echar demonios en el nombre del Señor por la razón de que no lo seguía. Tal vez pensaron, ¿y
¿Por qué hace lo que el Señor Jesús nos dio a nosotros como potestad sobre los demonios? O si no nos sigue, ¿por qué Él también puede hacer lo mismo? Esto hago un pequeño comentario. Debe redundar en que, ejemplo, tú vas a una congregación, porque estamos hablando cuestiones religiosas. Tú vas a una congregación y llega otra persona recientemente y se integra, y al poco menos de tiempo, tú ya tienes años, y a ese que tiene poco tiempo le están dando atención, le están ayudando a entender, y de pronto hasta le dan la oportunidad de pararse, si es hermana, en la sociedad femenil, y si es varón, le están dando oportunidad para que se prepare para ser hasta un obrero. Y tú que llevas años te preguntas, pero ¿por qué a él? A él sí y a mí no. Eso es precisamente un indicativo de que uno es egoísta, ¿cierto? Bueno, vamos al siguiente párrafo. La gran diferencia que hay entre el egoísmo y la autoestima radica en el exceso. La autoestima implica responsabilidad, compromiso con uno mismo y con los demás, mientras que el egoísta solo piensa en sí mismo, sin importarle el sufrimiento o angustia de los demás. La persona egoísta no es capaz de compartir o dar algo a los demás. ¿Ya se fijaron? La persona egoísta no comparte, es semejante al avaro. Bueno, algo por ahí va el estilo. Así que esa es la enorme diferencia entre uno que tiene autoestima y aquel que practica el egoísmo. Vamos al siguiente párrafo. Podemos también definir al egoísta como individualista, materialista o aprovechado. Pues aquí nosotros diríamos también que aquel que aprovecha las circunstancias, aquel, ¿cómo se dicen? Bueno, ahorita me acordaré. Una persona así ve por su propio interés, sin importarle lo que les pase o suceda a los demás. Una persona así incluso no ve ni por su propia familia. Es cierto, el que es egoísta solamente se preocupa por sí mismo. Hace algunos años aquí en nuestro país, México, salía un programa de televisión donde, bueno, el actor era Héctor Juárez, pero su personaje que ahí salía era el Pacha. Este personaje, bueno, tipo cómico, aparecía bien vestidito, con joyas en abundancia, y su mujer siempre carente hasta de lo más indispensable, no se diga de los hijos, pero su mujer le decía, oye, mi amor, ¿no me vas a dar para el gasto? ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Cómo te voy a dar para el gasto? ¿Sabes? Necesito comprarme una camisa de seda, y por lo tanto apenas me va a alcanzar para comprarla. Pero mi amor, ¿qué vamos a comer? Yo y los niños. Ay, pues de lo que tengas. Fíjense nada más, él se procuraba a sí mismo vestir en forma adecuada que darle a su familia. En cierta forma, aunque sea tipo humorístico, pero señala que es una persona egoísta. Bien, continuemos. El siguiente párrafo nos dice, un ejemplo de ese egoísmo lo vemos en la parábola del rico insensato, según el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 18 y 19. Vamos a recordar un poquito, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Este hombre rico dice que cosechó, y al haber cosechado encontró que tenía poco espacio para almacenar todo lo que estaba cosechando. Por lo tanto, mandó derribar sus graneros y los hizo más grandes, de tal manera que pues los llenó. Y entonces se dijo, alma mía, muchos bienes tienes, ahora gózate. Y se escuchó una voz que le dijo, necio, esta noche pide en tu alma. ¿Y qué pasará con todo aquello que has acumulado? En otras palabras, para ti que estás escuchando, que estamos mirando esta lección, la Escritura nos enseña que nos hagamos tesoros en los cielos, porque allá el orín no corrompe y el ladrón no mella las cosas, quiere decir no se las lleva. Pero aquí en la tierra todo lo que acumules puede ser disfrutado por otro y tú ni siquiera te darás por enterado. Así que regreso a la lectura de este párrafo. ¿Qué expresó el rico?
su bienestar, su vida futura. En ningún momento se ve que él se preocupara por los demás, su familia, sus parientes o por los pobres. Únicamente pensó en su propio beneficio. Bueno, es cierto, alguien que piensa solamente en sí mismo es un ser egoísta por completamente. Tal es la prueba que podemos mirar que alguien está necesitado y lo estamos viendo que está caído y no le tendemos la mano, nos seguimos de largo. Ese es un ser egoísta. Alguien que ve a un niño con la mano extendida y que se ve a leguas que está hambriento y con sus lágrimas te está pidiendo un apoyo, una ayuda, y tú simplemente lo miras y te vas también de largo. Ese es ser egoísta de tu parte. No es que me digas, no es que no tengo. Bueno, vamos a ver las cuestiones. Sigamos con el siguiente párrafo. La pregunta es, ¿hemos pensado muchas veces igual que el hombre rico? ¿Nos ha preocupado el bienestar de los demás? Tal vez hemos llegado a decir, mientras yo esté bien, que el mundo ruede. O a lo mejor al igual que los discípulos, ¿por qué hacen algo que solo me corresponde o me compete a mí? Recordemos la lección anterior. Hablamos sobre la avaricia. En ese aspecto vemos que al hombre solo le interesa el tener más y más y más. Y el siguiente paso es el de llegar al egoísmo. No compartir lo que tenemos con nadie, todo es solo para nosotras. Recuerden que estamos hablando de la lección de la sociedad femenil. Así que, si tú nada más piensas que estás en la sociedad femenil y que, por ejemplo, si te dicen participar o cooperar y dices que no tienes aunque tengas, ese es un acto de egoísmo de parte tuya. También cuando escuchas que las hermanas dicen que hay que ir a ayudar a una hermana que no ha venido porque está enferma y requiere apoyo y le juntan algo para llevarle una despensa y tú te niegas a participar o dices que no tienes o que sencillamente la persona a la que le van a llevar que no lo necesita. Ese es un acto egoísta de tu parte. Bueno, podríamos seguir enumerando bastantes y bastantes actos de esta manera y tú tendrás que pensar, ¿soy acaso una egoísta? ¿Soy acaso una persona egoísta? Y piensa, reflexiona, examínate a ti mismo, a ti misma, y podrás encontrar la respuesta. Veamos el último párrafo de esta lección que nos dice, amadas hermanas, recordemos que nosotras como hijas del Altísimo debemos saber que una de nuestras acciones que nos hace ser verdaderas cristianas es el compartir. Y no solo hablamos de lo material, compartir también el tiempo o el conocimiento que Dios nos ha dado con aquellas que lo necesitan. Es demostrar que no somos egoístas. Practiquemos el amor. El que ama, da sin esperar a cambio algo, sabiendo que la mejor recompensa viene de Dios. Recordemos que tanto el libro de los Proverbios como parte de la Escritura, bendita palabra de Dios, dice que aquel que ve por los pobres, Dios lo tiene en cuenta. Finalmente, dijo Jesucristo, vamos a decirlo, dice, tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces a ellos les dirá, pasad benditos de mi Padre. Aunque algunos le van a preguntar, pero maestro, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento en la cárcel? Y él responderá, lo que hagáis por el más último o pequeño de mis hijos, a mí me lo hicisteis. Es cierto, lo que hagas por el más último que tú veas en la calle, en el hogar, en el trabajo, en cualquier situación, y hagas algo en favor de él, lo estás haciendo para con Cristo. Por lo tanto, él te dirá, pasad bienaventurado de mi Padre. Bueno, cuestionario, pregunta 1. ¿Qué enseñanza podemos obtener de nuestro versículo de memoria acerca del egoísmo? Que no debemos serlos. Y la lectura, ustedes pueden comprobarla y compararla. ¿Qué fue la respuesta que les dijo Jesucristo? El texto de memoria es Marcos capítulo 9, versículo 38. Pregunta 2.
¿Cómo nos define el diccionario la palabra egoísmo? La palabra egoísmo, el diccionario está definido de esta manera: es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Y ya lo dice. Pregunta 3. ¿Por qué decimos que en la parábola del rico insensato se ve un claro ejemplo de egoísmo? Pues ciertamente, recordemos que él se vio más que en el egoísmo, también en la avaricia, en acumular más y más riquezas y luego decirle: ahora sí, voy a disfrutar, y sin importarle nada más, cuando bien pudo haber sacado el grano viejo que tenía, repartirlo los necesitados y entonces acumular el nuevo. Pero bueno, eso es un comentario muy particular. Pregunta 4. Conforme a lo que enseña nuestra lección, si no pensamos en el bien de los demás, pero sí en el propio, ¿en qué nos convertimos? Pues nos convertimos en un egoísta, ya lo sabemos. Primero yo, luego yo y después yo y finalmente, y bueno, aquel que piensa solamente en el yo, en el egoísmo. Así que no ve por los demás, ni siquiera por su propia familia. Ya comentamos esa serie de televisión que salió hace años en nuestro país, México, con Héctor Suárez en el personaje del Pachá, ¿así? O el Pachá. Bueno, vamos a la pregunta 5. Según nuestra lección, para hacer y demostrar que somos hijas de Dios, ¿qué debemos hacer? Pues para demostrar que eres hijas de Dios, debes de interesarte en las demás que son o que conforman la sociedad femenina, incluso si no la conforman. Es decir, que no esté alguien integrada, pero esté necesitada. Tú muestra que tienes un corazón altruista, un corazón bondadoso, que eres verdadera hija de Dios. No tanto porque tengas o no tengas, sino que te preocupes en tratar de ayudar. Quizá no tengas para llevar lo material, pero llévale una palabra de ánimo. Eso será compartir precisamente de la palabra de Dios y no ser egoísta. Pregunta 6. Aparte de lo material, ¿qué otras cosas podemos y debemos compartir con los demás? Aparte de lo material, pues estamos hablando en la respuesta de la pregunta anterior: dar lo espiritual. Si tú estás llena de conocimiento de la bendita palabra de Dios, dice un canto que hemos escuchado precisamente en Radio IDI: ¿de qué le sirve a mi hermano que yo tenga todo el conocimiento de la Biblia si él está pasando hambre? ¿Cierto? Puedes ofrecerle lo que tengas, lo que esté a tu mano. Pero sobre todo, si tienes conocimiento y ese ser humano está necesitado de ti, tiéndele la mano. Y no me refiero solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Jesucristo mencionó: os digo, de verdad os digo, que aquel que os diere un vaso de agua en mi nombre, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué es ese vaso de agua? La enseñanza, la doctrina, la bendita palabra de Dios. Bueno, esta lección trae ¿cómo se llama? Una reflexión. Está un poquito larga, pero se las voy a leer lo más rápido posible. El sapo, pienso en mí. Es un cuento sobre el egoísmo. Esta es la breve historia del sapo, pienso en mí. Un sapo medio normal, tirando a verde, que croaba y croaba sin cesar. Croaba muy bien, pero croaba para él. Nadaba y nadaba. Qué bien nadaba el sapete, pero solo nadaba para él. Y el muy sapo llegó a pensar, pero solo pensaba para él. Era el sapo, pienso en mí, y solo pensaba en él, en su acuática vida, en su alimento, en sus diversiones, en su comodidad, en su ropa, en sus ancas, en su piel, en sus ranitas, en su charca, y solo para él. Una mañana tan lleno y repleto estaba de él que al devorar a una incauta libélula, explotó. Reventó el pobre sapo y nadie en la charca se acuerda de él. Escuchen. Todos en el fondo somos un poco sapetes, pienso en mí. El mundo gira, pero solo gira bien cuando gira a nuestro alrededor. Todos los días protagonizamos nuestra propia película. Yo, el emperador, yo y luego mis padres, yo y luego mis amigos, yo y luego los demás, yo. Mis cosas, mis planes, mis aflicciones, mi universo. Cuando haces deporte,
¿Piensas en lo que estás en el banquillo, en los más torpes, o solo te preocupas de tus figurillas, de tus poses estudiadas en horas de espejo matutino? Yo, el atlético emperador, cuando sales con tus amigos, ¿te acuerdas de los gustos y aficiones de los demás, o siempre consigues salirte con la tuya? Yo, el emperador, pienso en mí. ¿Eres buen estudiante? Esperemos, pero ¿te importa el estudio de los demás? ¿Te ofreces para explicarle dudas a esta o estás en un podio inaccesible a las mentes mediocres? Yo, el emperador del intelecto. ¿Te das cuenta cuando hay que echar una mano en la cocina, en el jardín, con los hermanos pequeños? ¿Eres capaz de quitar tiempo a tus aficiones, a la tele, a tus ejercicios de ego bíceps para ir a comprar la leche? Yo, mi emperador doméstico, ¿tienes tiempo para los demás como siempre lo sacas para ver el partido de la selección? ¿Te has planteado alguna vez que los demás también prefieren las manzanas más regordetas y el sillón más cómodo? ¿Sabes quiénes son los demás? Claro que lo sabes, y sabes perfectamente que tienes que salir de ti mismo y que además, cosa curiosa, cuando te das a los que te rodean y te olvidas de ti, te sientes feliz. Y no es casualidad. Si buscas la felicidad en sobrealimentar tu propio yo, acabarás como el pobre sapo, lleno de ti, pero vacío, repleto de yo, pero solo de yo, sin nada más, siendo solo tu propio emperador. Y tú no eres así, no puedes ser así, ¿a que no? Que no se diga, atrévete a olvidarte de ti, a no darle tantas vueltas a... Venga, hombre, que compensa. Ya verás, tendrás una recompensa si piensas en favor de los demás. Bueno, su servidor y amigo Antonio Lara Domínguez, habiéndoles transmitido la lección que lleva por título El egoísmo. Más tarde nos podremos mirar o escuchar. Les hago la atenta y humilde invitación para que escuchemos precisamente www.radio-medioiri.com en punto de las 14 horas con su servidor y amigo. Ahorita en estos momentos está nada menos que nuestro hermano ministro Arturo Peña Rosales. Y oigan, ¿qué canto es el que tenemos en la estación de radio? Nadie te ama como yo, Grupo Israel. Escúchenlo. Y Dios no es egoísta porque te ama. Envió a su Hijo y Él dice, escucha. Como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, porque te amo. Nadie te ama como yo. ¿Cuánto te amó Jesucristo sin egoísmo, que se dio en la cruz por ti y también por mí? ¿Por qué ser egoísta si Cristo no nos ha enseñado esto? Prometió volver para llevarnos a su gran mansión. Yo le estoy esperando por su promesa fiel. No olvido nunca que ver por mí. Mi deseo es estar ahí con él. Yo no quiero pensar que me quedaré a pensar con él. Yo no quiero pensar que me quedaré. Radio
Bueno, han escuchado ustedes. En estos momentos, en el programa de Radio IDI está nada menos que nuestro hermano ministro, director ejecutivo, presidente vitalicio y fundador de Radio IDI. Él está en estos momentos transmitiendo y acabará su programa hasta las 12 del día para que llegue nuestro hermano Guillermo Vázquez y luego de él hasta las 14 horas para dejar el espacio hasta que llegue su servidor para transmitir. Los espero más tarde, www.radio-medioidi.com. Mientras tanto, que la lección sea de beneficio y de provecho para todos y todas ustedes. Me despido, nos escucharemos más tarde, así que see you later. Bye. Concluimos. Mil gracias por su atención.